El pueblo creía que había perdido la razón, pero lo que en realidad había perdido eran sus ojos y nada más. El año no importa, importa el polvo, importa el calor que aplastaba los techos de barro cada mediodía y el silencio que caía sobre el valle cuando el sol comenzaba a bajar. Importa una mujer anciana, sentada frente a una ventana que ya no podía ver, sosteniendo entre sus dedos torcidos 3 semillas pequeñas, oscuras, casi sin peso. Importa lo que dijo ese día, y lo que nadie escuchó. Los ancianos cuentan que hay personas que nacen para ver lo que otros no pueden, no porque tengan un don especial, sino porque el mundo, a veces, tiene la crueldad de quitarles los ojos para que aprendan a mirar de verdad. Celia había sido una mujer de vista aguda toda su vida, reconocía las plantas medicinales desde lejos, distinguía las nubes de lluvia de las nubes vacías con una precisión que dejaba sin palabras a los más viejos del pueblo, leía el comportamiento de los animales como otros leen las páginas de un libro. Durante décadas, fue el punto de referencia del pueblo en cuestiones que iban más allá de lo cotidiano. Cuando había una duda, cuando había una enfermedad difícil, cuando alguien no entendía por qué la tierra se negaba a dar fruto en cierto rincón, buscaban a Celia, pero eso fue antes de que la oscuridad llegara despacio, primero como niebla en los bordes de su visión, luego como un velo que nadie pudo quitar, y finalmente como una noche permanente que se instaló sin avisar y sin pedir permiso. Tenía 64 años cuando dejó de ver. Para cuando cumplió 70, el pueblo ya la miraba de otra manera, no con crueldad, exactamente, con lástima, que a veces duele más, pero en aquella tarde particular, mientras el resto del pueblo se ocupaba de sus quehaceres, Celia no estaba pensando en su ceguera, estaba pensando en las 3 semillas. Las había guardado durante 23 años en una bolsa de tela tejida a mano, una bolsa que nadie había tocado porque ella había pedido que nadie la tocara, no con gritos, no con amenazas, simplemente con esa voz suya que tenía el peso de algo muy antiguo, algo que uno no desobedecía aunque no supiera exactamente por qué. La bolsa vivía en el fondo de su cofre de madera, debajo de la ropa de las celebraciones y de un pañuelo bordado que le había regalado su madre muchos años atrás. 3 semillas, pequeñas, oscuras, casi sin forma reconocible, para quien no supiera lo que eran, pero Celia sabía, y ese conocimiento había vivido en su pecho como un peso constante durante más de 2 décadas, un peso que no era doloroso sino solemne, como la responsabilidad de cuidar una llama encendida en medio del viento. Esa tarde llamó a su nieto Mateo. Lo que ella no sabía era que esa llamada cambiaría el destino de su familia para siempre. Mateo tenía 12 años. Era delgado, de pelo oscuro y ojos que a veces parecían demasiado grandes para su cara, como si intentaran absorber más mundo del que cabía en ellos. De todos los que vivían en aquella casa, era el único que se sentaba junto a su abuela sin que nadie se lo pidiera, no porque fuera el más obediente, sino porque algo en él entendía, aunque no pudiera nombrarlo, que estar cerca de ella era estar cerca de algo verdadero. Entró a la habitación sin hacer ruido, como siempre hacía. La anciana estaba sentada de espaldas a la puerta, pero lo supo, siempre lo sabía. Cierra la puerta, dijo, sin voltearse. Mateo obedeció. La habitación olía a hierbas secas y a madera vieja. Por la ventana sin vidrio entraba la luz anaranjada de la tarde, que se posaba en el perfil de Celia como si la estuviera pintando. Ella tenía la bolsa de tela en el regazo. Sus dedos la sostenían con una delicadeza que Mateo no le había visto antes, al menos no con objetos comunes. Ven, dijo ella. Mateo se arrodilló frente a ella, no en el suelo, sino sobre una pequeña alfombra de lana que Celia misma había tejido años atrás, cuando todavía podía ver los colores. Aunque ya no los veía, los recordaba con una nitidez que a veces la hacía sonreír en silencio. Abrió la bolsa lentamente, sacó las 3 semillas y las colocó en la palma de su mano extendida. Mateo las miró, no entendió qué eran. Parecían semillas comunes, del tipo que uno podría encontrar en cualquier campo seco de la región, pero la forma en que su abuela las sostenía le dijo que no lo eran. Estas semillas, dijo Celia, no son nuestras.
Hizo una pausa. Afuera, un perro ladró en algún rincón lejano del pueblo. Nos las dieron en custodia. Hay una diferencia entre poseer algo y cuidarlo. Esta familia nunca ha entendido bien esa diferencia. Tú tienes que entenderla. Mateo quería preguntar mil cosas, pero algo en la voz de su abuela le dijo que primero escuchara. Según la tradición oral que sobrevive en los relatos de aquella región, ciertos objetos no eran simplemente objetos, eran contratos, eran memorias físicas de acuerdos hechos entre comunidades en tiempos donde no había papel ni tinta, solo la palabra y el símbolo que la representaba. Celia comenzó a hablar, habló despacio, como si estuviera desarrollando un tejido con mucho cuidado para que no se rompiera ningún hilo. Le contó a Mateo que 23 años atrás, cuando él todavía no había nacido, un hombre había llegado al pueblo desde las montañas del norte. No era de la región. Su manera de hablar era diferente, su ropa también, y los que lo vieron llegar dijeron después que sus ojos tenían algo extraño, no amenazante, sino profundo, como pozos en los que uno podía asomarse sin ver el fondo. Ese hombre había buscado a Celia específicamente, no al alcalde, no al cura, no a don Aurelio, que ya en aquellos tiempos se consideraba a sí mismo la primera voz del pueblo. A Celia le había explicado que venía en nombre de su comunidad, una comunidad que vivía en las laderas del norte y que durante generaciones había compartido con el pueblo un acuerdo tácito sobre los derechos de agua que bajaban de la sierra, un acuerdo que nunca había sido escrito, pero que ambos lados habían respetado, un acuerdo que, con los años y los nuevos tiempos, estaba en peligro de ser olvidado. Para que no se olvidara, existía un símbolo, 3 semillas de una planta sagrada que solo crecía en los territorios del norte, una planta cuya existencia era, para aquella comunidad, casi religiosa. Quien guardara esas semillas era reconocido como custodio del pacto, no propietario, custodio, alguien que asumía la responsabilidad de mantener vivo lo que ellas representaban. El hombre le había pedido a Celia que las guardara, le había explicado que necesitaban que alguien de confianza, alguien neutral, alguien con autoridad moral en el pueblo, se convirtiera en el puente entre los dos mundos. Celia había aceptado, pero nunca se lo dije a nadie, le dijo ahora a Mateo, con la voz muy quieta porque sabía que si lo decía, alguien lo malentendería. Siempre hay alguien que malentiende lo que no puede tocar con las manos. Mateo escuchó todo sin interrumpir. Cuando ella terminó, hubo un silencio largo. Entonces, la anciana cerró los dedos alrededor de las semillas, las devolvió a la bolsa, y extendió la bolsa hacia su nieto. Ahora tú las cuidas, dijo. Nadie más, pero lo que Mateo no sabía era que afuera, detrás de la puerta cerrada, alguien había escuchado parte de esa conversación. No todo, solo lo suficiente para no entender nada y creer que había entendido todo. Rosa, la madre de Mateo y nuera de Celia, era una mujer que había llegado a esa familia hace muchos años con esperanzas que la vida fue doblando una por una, con la paciencia metódica y sin crueldad de quien no odia, sino simplemente no tiene tiempo para otra cosa. Había trabajado duro, había criado a sus hijos, había cuidado a la anciana con respeto, aunque ese respeto era del tipo que uno tiene por algo que no comprende del todo y prefiere mantener a distancia por si acaso. Escuchó las palabras semillas y custodia y nadie más. Y pensó lo que piensan las personas, cansadas cuando escuchan algo que no entienden, que era una locura más de la vieja. Siguió su camino. Esa noche, sin embargo, la expresión de Mateo cuando salió de esa habitación le quedó rondando. El niño tenía los ojos brillantes, no de tristeza, sino de algo más serio que la tristeza. Rosa no le preguntó nada, debería haberlo hecho. Celia murió 16 días después. No fue una muerte dramática, fue la muerte de alguien que ya había terminado lo que tenía que hacer y se durmió con la tranquilidad de los que han cumplido. Una mañana no se levantó. Cuando Rosa entró a su cuarto para llevarle el desayuno, la encontró con las manos cruzadas sobre el pecho y una expresión en la cara que Rosa tardó varios días en poder describir. No era paz exactamente, era algo más parecido a la satisfacción. El pueblo la veló durante 2 días.
Vinieron personas que Mateo no reconocía, gente de otras comunidades, gente mayor que llegaba en silencio. Se quedaba un rato mirando el ataúd, y se iba sin decir mucho. Algunos le dejaban flores silvestres. Uno dejó una pluma de pájaro, otro, 3 piedras pequeñas alineadas al pie del cajón. Mateo observaba todo desde una esquina. Buscaba la bolsa entre las cosas de su abuela. No la encontró esa noche. Mientras el pueblo lloraba, en la habitación de la anciana, alguien ya había estado revisando sus pertenencias. Rosa no lo hizo con maldad. Lo hizo con el pragmatismo doloroso de quien sabe que la vida continúa y que alguien tiene que poner orden en las cosas. Abrió el cofre de madera, sacó la ropa de las celebraciones, encontró el pañuelo bordado y lo dobló con cuidado porque era bonito y podría usarse. Encontró algunos papeles que no entendió y guardó para después. Y encontró la bolsa de tela, la abrió. 3 semillas pequeñas, oscuras, casi sin forma. Rosa no sabía lo que eran. No recordaba exactamente lo que había escuchado detrás de la puerta. Solo sabía que eran semillas, que parecían raras, y que un pensamiento cruzó por su mente con la velocidad de las cosas que uno no quiere examinar demasiado de cerca. Un mercader ambulante había pasado por el pueblo hacía poco, comprando cosas de herbolaria, diciendo que en la ciudad pagaban bien por semillas de plantas nativas que eran difíciles de conseguir. Cerró la bolsa, la puso a un lado, y siguió ordenando. Lo que ella no sabía era que en ese momento, sin saberlo, estaba tomando la decisión que definiría los próximos 3 años de su familia. La semana siguiente al entierro, el mercader volvió. Era un hombre de mediana edad, con una mula cargada de sacos y una sonrisa que sabía ponerse en el lugar correcto. Compró hierbas secas a varias familias del pueblo, pagó en monedas contantes y sonantes, y cuando Rosa le mostró las 3 semillas, las examinó con cuidado, asintió varias veces como quien reconoce algo valioso, y ofreció un precio que no era exorbitante pero que para Rosa, en ese momento, era suficiente. El trato se hizo en 5 minutos. El mercader guardó las semillas en una pequeña caja de madera que llevaba específicamente para objetos delicados. Se fue antes del mediodía. Mateo llegó a casa al atardecer, cuando ya no había nada que hacer. Rosa le dijo lo que había pasado con la misma voz tranquila con que le diría que había vendido una gallina vieja. Él se quedó inmóvil un momento. No gritó, no lloró, solo miró a su madre con esos ojos que parecían demasiado grandes para su cara, y ella, por alguna razón que no pudo explicarse después, tuvo que desviar la mirada. Abuela dijo que no las vendiéramos, dijo Mateo. Tu abuela era una anciana que ya no estaba bien, respondió Rosa, no con crueldad sino con esa firmeza que es el último refugio de las personas que no quieren dudar. Esas cosas quedan atrás cuando alguien muere. La vida sigue. Mateo no respondió. Salió al patio. Se quedó parado, mirando las montañas del norte hasta que oscureció. La memoria del desierto guarda lo que las personas prefieren olvidar. Y a veces, lo devuelve. El primer signo llegó 6 semanas después. El canal de irrigación principal, el que bajaba desde las alturas y dividía el campo del pueblo en 2 mitades fértiles, comenzó a reducir su caudal. Al principio fue gradual, casi imperceptible. Los que trabajaban la tierra pensaron que era la estación, que habría llovido menos en las montañas ese año. Era normal, había pasado antes, pero no pasó lo de antes. No regresó, el caudal siguió bajando. Para el segundo mes, el canal estaba a menos de la mitad de su capacidad habitual. Los cultivos del sector sur del pueblo empezaron a mostrar las primeras señales de estrés: hojas amarillas antes de tiempo, tallos débiles, raíces que llegaban al suelo y no encontraban lo que buscaban. Los animales lo notaron antes que los hombres. Las vacas se ponían inquietas al atardecer. Los perros ladraban hacia las montañas sin motivo aparente. Un burro que había sido conocido por su mansedumbre durante años empezó a negarse a entrar al establo. Don Aurelio convocó una reunión en la plaza, habló de gestiones con las autoridades, habló de nuevas técnicas de riego, habló de responsabilidades compartidas y de la necesidad de que todos pusieran de su parte. Era bueno hablando, siempre lo había sido.
Las palabras le salían ordenadas y convincentes, como soldados bien entrenados, pero el agua no regresó. Pero en las montañas del norte, alguien ya sabía lo que estaba pasando, y también sabía por qué. Para cuando el tercer mes comenzó y los primeros cultivos se perdieron definitivamente, el pueblo empezó a hacer lo que hacen los pueblos cuando no entienden algo, buscar culpables. Algunos culpaban al gobierno, que siempre era un blanco conveniente y distante. Otros culpaban a los pueblos del norte, diciendo que de alguna manera estaban desviando el agua. Unos pocos, en voz baja, decían cosas sobre el espíritu de los cerros, sobre que algo se había roto, sobre que la tierra estaba enojada. Don Aurelio desdeñaba esas conversaciones con una sonrisa que pretendía ser tolerante. Mateo las escuchaba todas y pensaba en las semillas. Había intentado rastrear al mercader. Preguntó en el mercado del pueblo vecino. Preguntó a los viajeros que pasaban por el camino real. Nadie sabía con certeza a dónde iba ese hombre después de sus recorridos. Uno dijo que venía del este, otro dijo que tenía una bodega en el sur. Un tercero simplemente se encogió de hombros. Las semillas parecían perdidas para siempre. Entonces llegó Luciana. Nadie supo exactamente de dónde venía. Nadie lo preguntó directamente, porque había algo en su presencia que hacía que las preguntas directas parecieran impertinentes. Era una mujer de unos 50 años, aunque podría haber tenido menos o más sin que nadie pudiera jurarlo. Llegó a pie, con un morral a la espalda y unas sandalias de cuero que habían caminado muchos caminos. Su ropa era sencilla pero de una tela que no era de la región. Su piel era oscura y su pelo, peinado en una trenza larga, tenía hilos plateados que brillaban al sol de la tarde. Entró al pueblo por el camino del norte. Lo primero que hizo fue detenerse en el centro de la plaza, mirar el canal seco con ojos que no mostraban sorpresa, sino confirmación, como quien ve exactamente lo que esperaba ver, y luego preguntar a la primera persona que pasó cerca si había alguien en el pueblo que fuera familiar de una anciana llamada Celia. La persona señaló la casa. Luciana caminó hasta allí, tocó la puerta. Rosa abrió. Las dos mujeres se miraron durante un momento que duró más de lo normal. Vengo por las semillas, dijo Luciana. Lo que Rosa sintió en ese momento fue algo que no supo nombrar hasta mucho después, cuando ya había tiempo para reflexionar. Era culpa, pero no la culpa ruidosa que viene acompañada de lágrimas. Era la culpa quieta de quien acaba de entender que hizo algo irreversible. Las semillas ya no están aquí, dijo Rosa, con la voz más firme de lo que sentía. Luciana asintió lentamente. Lo sé. Hubo un silencio. ¿Puedo entrar?, preguntó Luciana. Rosa tardó un momento. Luego, se hizo a un lado. Luciana entró a la casa con la calma de alguien que ha tenido tiempo de prepararse para esta conversación. Se sentó en la silla que le indicaron, depositó el morral en el suelo con cuidado, y esperó a que Rosa se sentara frente a ella. Mateo, que había estado en el cuarto de atrás, llegó al umbral y se quedó ahí parado. Luciana lo miró. Tú eres el nieto, dijo. No era una pregunta. Sí, respondió Mateo. ¿Ella te habló de las semillas? Sí. Luciana asintió como si eso cerrara algo que necesitaba cerrarse. Entonces comenzó a hablar. En los relatos que sobreviven de aquella región, se dice que las palabras de Luciana esa tarde cayeron sobre la familia como agua sobre tierra muy seca, con una violencia suave que todo lo atraviesa. Habló de su comunidad, de las montañas del norte, donde su pueblo había vivido durante generaciones en un equilibrio difícil con el entorno. Habló del agua, que nunca había sido abundante, que siempre había requerido acuerdos, paciencia, y la voluntad de recordar que los recursos compartidos pertenecen a todos y a nadie al mismo tiempo. Habló del pacto. El acuerdo entre su comunidad y el pueblo del valle no era un documento firmado, era algo más antiguo y más frágil que un papel. Era una promesa sostenida en el tiempo por la buena fe de ambos lados. Las 3 semillas eran el símbolo físico de esa promesa. Habían pasado de mano en mano, de custodio en custodio, durante más de 100 años. No conferían propiedad, conferían responsabilidad. El custodio era quien debía mantener abiertos los canales de comunicación entre los dos mundos.
¿Quién debía recordar, en nombre de su comunidad, que el otro lado existía y tenía derechos? Cuando el hombre de su comunidad había buscado a Celia, hacía 23 años. Lo había hecho porque el custodio anterior había muerto sin dejar sucesor y necesitaban a alguien de confianza, alguien neutral, alguien que pudiera mantener esa responsabilidad con seriedad. Celia había sido la elección correcta. Durante 23 años había cumplido, pero cuando ella murió, las semillas se vendieron, y ese acto, aunque ignorante, aunque sin mala intención, había roto algo que no era fácil de reparar. ¿El agua?, preguntó Rosa, con la voz tensa. El agua siempre fue compartida, respondió Luciana. Cuando el pacto existe, los dos lados cuidan los canales de arriba. Cuando el pacto se rompe, cada uno cuida lo suyo. Lo que están viendo ustedes en el canal es lo que pasa cuando nadie cuida el canal de arriba. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. No fue intencional, dijo Rosa, y su voz sonó por primera vez pequeña. Lo sé, dijo Luciana, pero las consecuencias no preguntan por las intenciones. La tradición prohibía que las semillas cayeran en manos de alguien que no entendiera lo que eran. No por castigo, sino porque un custodio que no sabe que lo es no puede cumplir su función. Rosa tuvo que hacer un esfuerzo visible para preguntar lo siguiente: ¿pueden repararse las cosas? Luciana la miró durante un largo momento. Eso depende de si pueden encontrar las semillas, dijo, y de si están dispuestos a asumir lo que viene después. ¿Qué viene después? Responsabilidad, real, no de palabra. Rosa asintió despacio. Mateo, desde el umbral, ya estaba pensando dónde podría estar el mercader. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que, en la habitación de la abuela, guardado debajo de las tablas del suelo, en un lugar que solo Celia conocía, había un sobre. Mateo lo encontró esa misma noche. No estaba buscando nada en particular. Estaba en la habitación de su abuela porque a veces iba allí y se quedaba sentado en el silencio de ese cuarto, que olía diferente a los demás, que tenía una luz diferente, como si el aire hubiera absorbido algo de quien lo había habitado durante tantos años. Fue pasando los dedos por las grietas del piso, sin saber exactamente por qué, como uno hace cosas sin saber exactamente por qué, y encontró una tabla que cedía un poco más que las otras. La levantó. Debajo había un espacio pequeño, apenas suficiente para guardar algunas cosas, y en ese espacio había un sobre de papel grueso, doblado, con su nombre escrito en la parte exterior con una letra que no era de su abuela, sino de alguien que escribía por ella. Celia había mandado a escribir ese sobre, había dictado su contenido, y lo había escondido, donde solo alguien que buscara con paciencia y con amor podría encontrarlo. Mateo lo abrió con manos que no temblaban pero que sentían el peso de lo que estaban haciendo. Lo que leyó esa noche cambió algo en el que no volvería a hacerlo mismo. La carta comenzaba con su nombre. Le decía que si estaba leyendo eso, era porque ella ya no estaba. Le decía que no sintiera tristeza, porque ella había vivido lo suficiente y más que lo suficiente, y que pocas personas tienen el privilegio de irse habiendo cumplido. Luego iba directo al asunto. Le explicaba las semillas, todo lo que Luciana le había dicho, pero con las palabras de Celia, con esa manera suya de nombrar las cosas que hacía que parecieran simples y profundas al mismo tiempo. Le explicaba el pacto, la comunidad del norte, el hombre que había venido hace 23 años. Le decía dónde había guardado las semillas, en la bolsa de tela que estaba en el cofre. Le decía que confiaba en que él las encontraría antes de que nadie las moviera, pero no las había encontrado a tiempo, y eso quedó escrito en el espacio entre las líneas, en el aire de esa habitación, como una tristeza sin reproche. Sin embargo, lo que seguía era lo más importante. Celia le decía que no importaba si las semillas se perdían. Las semillas eran un símbolo. Los símbolos pueden romperse. Lo que no puede romperse, si uno decide que no puede romperse, es el compromiso que representan. Le decía que si algún día alguien llegaba desde el norte preguntando por las semillas, que lo escuchara, que no se pusiera a la defensiva, que entendiera que la responsabilidad no se hereda automáticamente,
se elige. Y luego venía el párrafo que Mateo leyó 3 veces antes de poder seguir. Sé que muchos creen que cuando perdí la vista, perdí también la claridad. No te voy a decir que no fue difícil, fue la cosa más difícil que he vivido, pero hubo algo que descubrí en esa oscuridad que no habría descubierto de otra manera. Cuando no puedes ver, empiezas a escuchar de verdad. Empiezas a sentir los espacios entre las palabras. Empiezas a entender a las personas no por lo que dicen sino por lo que no dicen. Tu madre es una buena mujer. Es dura porque la vida la hizo dura. No la juzgues por lo que hizo con las semillas. Juzga a las personas por lo que hacen cuando entienden que se equivocaron. Don Aurelio lleva años intentando convencer a todos de que es más importante de lo que es. No le des más poder del que ya tiene. Y tú, Mateo, tú eres el que escucha. En un mundo que habla demasiado, eso es el regalo más raro que existe. Úsalo bien. Aquella noche cambiaría el destino de 2 pueblos para siempre. Mateo salió de la habitación con la carta en la mano y los ojos secos. No porque no sintiera nada, sino porque sentía demasiado para que cupiera en lágrimas. Encontró a su madre en la cocina, sentada frente a la lumbre con una taza de algo caliente entre las manos y la mirada fija en las llamas. Se veía cansada de una manera que iba más allá del cuerpo. Mateo se sentó frente a ella, le extendió la carta. Rosa la tomó despacio, leyó, tardó mucho tiempo. Las llamas fueron bajando mientras leía. La taza se enfrió en sus manos. En algún momento, sin que Mateo pudiera precisar exactamente cuándo, comenzó a llorar sin hacer ruido, con ese tipo de llanto que no busca consuelo, sino simplemente existe porque tiene que existir. Cuando terminó de leer, dobló la carta con cuidado, se la devolvió a su hijo. Tenemos que encontrar al mercader, dijo. Era todo lo que necesitaban decirse. Lo que ella no sabía era que el mercader estaría más cerca de lo que cualquiera había imaginado. La búsqueda tardó 2 semanas. No fue fácil ni fue limpia. Hubo caminos equivocados, pistas falsas, conversaciones con extraños que a veces ayudaban y a veces solo querían que los dejaran en paz. Luciana participó, porque conocía rutas y conocía gente y conocía maneras de hacer preguntas que Rosa y Mateo no conocían. Don Aurelio ofreció ayuda. Rosa le agradeció sin aceptarla, que era una forma elegante de mantenerlo fuera de algo que no era su asunto. Finalmente, a través de un contacto en un mercado a 3 días de camino, encontraron al hombre. Tenía las semillas todavía, no las había vendido porque, según dijo, nadie le había ofrecido lo que esperaba. Eran raras. Quería el precio correcto. El precio correcto terminó siendo una negociación que dejó a Rosa sin algunos ahorros que había guardado para emergencias. Pero las semillas volvieron. Mateo las sostuvo en la palma de su mano el día que las recuperaron. Eran exactamente iguales a como las recordaba, pequeñas, oscuras, casi sin peso, pero ya sabía que el peso no estaba en ellas, estaba en lo que representaban, según la tradición oral de aquella región. Cuando el custodio correcto sostiene el símbolo correcto, el mundo no cambia de golpe, cambia despacio, como el agua que vuelve después de la sequía, primero apenas un hilo, luego un poco más, y finalmente el sonido del río que uno casi había olvidado. El canal no se recuperó de un día para otro. Pasaron semanas, luego meses, pero en el tercer mes después de la devolución, algo cambió en el caudal. Fue sutil al principio, el agua llegaba un poco más rápido, se mantenía un poco más tiempo. Los animales lo notaron antes que los hombres, como siempre. Las vacas se calmaron. Los perros dejaron de ladrar hacia las montañas sin motivo, y una tarde, mientras Mateo estaba junto al canal, vio a alguien en el camino del norte. Era un hombre joven, de la comunidad de Luciana, que venía a verificar que las cosas estaban bien. Saludaron en el borde del canal. Ninguno de los dos habló mucho, no necesitaban hacerlo. El agua hablaba, suficiente. En los relatos que sobreviven de aquella historia, hay un detalle que casi siempre se menciona al final,
como si quienes lo cuentan hubieran guardado lo más importante para el último momento. La carta de Celia tenía una postdata, una sola línea. Mateo no la había leído en voz alta cuando le mostró la carta a su madre. Ella tampoco la había mencionado, pero ambos la habían visto, y ambos la habían guardado en el lugar donde se guardan las cosas que son demasiado ciertas para decirlas seguido. La postdata decía: llevo 10 años sin ver. Y sin embargo, los he visto a todos mejor que nunca. El pueblo, con el tiempo, dejó de llamarla la anciana que había perdido la razón. Empezaron a llamarla simplemente Celia, que a veces es la manera más honesta de reconocer a alguien. No con títulos, no con explicaciones, no con calificativos, solo con el nombre que tuvieron siempre, pronunciado de una manera diferente, con un peso diferente, como cuando uno aprende a decir una palabra en otro idioma y de pronto entiende lo que siempre quiso decir. Mateo creció, se convirtió en el tipo de hombre que escucha antes de hablar, que hace preguntas antes de concluir, que cuando tiene algo valioso entre las manos, lo primero que piensa no es en lo que vale, sino en lo que significa. Cargó las 3 semillas durante años. Las pasó, eventualmente, a alguien de la comunidad del norte en una ceremonia simple, sin discursos, sin público, solo él, y 2 personas de las montañas, y el sonido del agua en el canal que ya no estaba seco. Rosa vivió lo suficiente para ver eso, y en sus últimos años, cuando alguien le preguntaba por su suegra, la descripción que daba era siempre la misma. Era la persona más lúcida que he conocido, decía, y yo fui la última en darme cuenta. Luciana se fue como había llegado, a pie, con el morral al hombro y las sandalias de cuero que habían caminado muchos caminos. La última vez que alguien la vio, iba por el camino del norte. Se perdió entre las curvas del cerro sin voltearse, pero antes de irse, había dicho algo que Mateo no olvidó nunca, algo que repitió muchas veces a lo largo de su vida. En momentos donde alguien necesitaba escuchar algo verdadero, los que no pueden ver con los ojos, a veces son los únicos que realmente miran. La memoria del desierto guarda lo que las personas prefieren olvidar, pero también guarda lo que merece ser recordado, y lo de Celia merecía ser recordado, no porque haya hecho algo extraordinario, sino porque hizo algo mucho más difícil. Vivió con paciencia, amó sin condiciones, confió sin pruebas, y cuando llegó el momento, confió en el único que la escuchaba, y ese niño delgado, de ojos demasiado grandes para su cara, no la defraudó, porque a veces así funciona la herencia real, no pasa por la sangre, pasa por la atención.